Una vez que hemos aclarado eso, vamos a un siguiente punto de análisis, que son los tipos de variables. Todo esto es parte incluso de la introducción de la asignatura. En estadística tenemos diferentes tipos de variables. Las variables se clasifican específicamente en dos: las cualitativas y las cuantitativas. Ojo, cualitativas y cuantitativas. La clasificación va en términos de atributos siempre, pero los atributos podrían ser cualidades o pueden ser cantidades. Las variables cualitativas son todos aquellos atributos que no son cuantificables, que no se pueden contar, por ejemplo, o sea, no son cantidades numéricas. Y las cuantitativas a su vez se divide en dos: en las discretas y las continuas. Esa primera clasificación se va a comprender mejor con ejemplos. Por ejemplo, las variables cualitativas son como variables como tipo de estado civil, color de piel, sabor preferido, estado de ánimo, entre otros. Pero hay que tener bien claro otra cosa antes de proseguir: que las variables se clasifican como cualitativas o como cuantitativas por las opciones de respuestas de las variables en sí misma. Para aclarar esto, voy a tomar el estado civil, que es el primer ejemplo que aparece aquí. Estado civil es una variable. Debemos de tener claro eso. Es decir, si yo les pregunto a cada uno de los estudiantes de la asignatura estadística aplicada cuál es su estado civil, entonces unos me van a decir que son solteros, otros que son casados, otros que son acompañados, viudos. Podría darse el caso, es una posible respuesta. Pero observemos los tipos de respuestas. Los tipos de respuestas no son números, son atributos. Entonces, quiere decir que la variable es cualitativa no por el nombre de la variable estado civil, sino por su tipo de respuestas que la conforman. Color de piel. Color de piel podría ser blanco, moreno, y otras, las otras que podrían definirse. Entonces, estos colores, las opciones de respuesta, no son números, sino que son atributos. Y esos atributos son los que le dan la clasificación de cualitativa a la variable, que en este caso es color de piel. Sabor preferido. ¿Cuáles son los sabores preferidos? Ahorita está solo de manera general, pero podríamos ser más específicos refiriéndonos a un tipo de bebida refrescante, a una bebida enlatada, algo muy específico. Cada uno lo podría imaginar con el refresco que se le venga a la mente, sorbete o helado o lo que sea. Eh, los tipos de café que prefiere, todo eso. Las respuestas, si los pensamos con el ejemplo que cada uno se ponga, el ejemplo específico que cada uno se ponga, entonces vamos a ver u observar que los tipos de respuestas no son números. Si me pongo a pensar en sorbetes de coco, de vainilla, de fresa, esas son las respuestas que yo puedo obtener ante esta pregunta para la variable específica. Entonces no son cantidades. Estado de ánimo, alegre, triste, deprimido, qué sé yo. Entonces, cuando tenemos variables que tienen o recogen respuestas de esta naturaleza, que son atributos no cuantificables o no
que no son cantidades, entonces esa variable se clasifica como cualitativa. ¿Cuáles son las variables cuantitativas? Tenemos, como decíamos, discretas y continuas. Una variable cuantitativa podría ser, voy a poner los primeros ejemplos que están ahí y después vamos a hacer la diferencia entre discretas y continuas. Una variable cuantitativa es el número de autos estacionados en un parqueo, la altura o estatura de una persona, más correctamente estatura, la masa de un objeto, la edad. Pensemos en los tipos de respuestas que vamos a obtener con cada una de estas variables y vamos a pensar o vamos a estar de acuerdo en que todas son números o cantidades. Entonces, por eso es que se llaman o se clasifican como variables cuantitativas. ¿Cuándo es discreta y cuándo es continua? Las discretas son aquellas que sus opciones de respuesta son números enteros que no tienen entre dos consecutivos posibilidades de existencia o de ocurrencia. Es decir, que, por ejemplo, el número de hijos. El número de hijos es la variable. Las respuestas posibles, cuando nosotros hacemos un cuestionario y vamos a incluir una variable como esta, número de hijos, en las opciones de respuesta que yo ya voy a poner predeterminada, que no lo voy a dejar que lo ponga así, así que lo escriba, sino que ya van a estar solo de seleccionar, por decir algo, debe de contemplar todas las posibilidades que debe de abarcar la variable. Número de hijos, ¿qué opciones de respuesta tiene? Para empezar, 0, porque sí existe la posibilidad de que una familia o una persona tenga 0 hijos, o sea que no tiene hijos. La otra posibilidad es un hijo, después 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, y como es algo teórico y debo de abarcar todas las posibilidades, no sé cuándo voy a parar. 6, 7, 8 hijos, 11, 12, 13, 14, aunque hoy es poco probable que las familias sean muy grandes, pero son posibilidades que se pueden dar. Entonces, para ahorrar esa cuestión, debemos de irnos a un límite, poner un techo y, por ejemplo, poner más de 4 hijos. 0, 1, 2, 3, 4 o más de 4 hijos. Con eso salvamos la situación. Pero el punto no es ese. ¿Cuál es el punto de por qué es discreta? Discreta es porque, por ejemplo, una respuesta, la respuesta 1, es decir, que una persona tiene un hijo, y la siguiente respuesta consecutiva de 1 es 2. Entonces, ese 2 quiere decir que hay alguien que tiene 2 hijos. Pero la clasificación de discreta se da porque entre dos números consecutivos o dos respuestas consecutivas decíamos que no existen posibilidades de respuesta. Entre un hijo y 2 hijos no existen posibilidades de respuesta para esta variable. No existe una persona que tenga 1.5 hijos o un hijo y medio, no se puede decir eso. Entonces la variable es discreta porque entre dos números consecutivos no hay respuesta posible. Entre cantidad de la otra variable es cantidad de autos en un parqueo. Digamos que en un parqueo podría haber un parqueo que tenga 0 vehículos, otro parqueo que tenga un vehículo, otro parqueo tenga 2, 3, 4, casi lo mismo que el número de hijos. Pero aquí vamos a que es discreta, es decir que es algo teórico. En la realidad puede ser que eso no suceda, pero es algo teórico. Y entre dos números consecutivos no existen posibilidades de ocurrencia. Y así, lo mismo se debe de analizar para cómo clasificar una variable que sea discreta, cuantitativa y discreta.
Se debe de ir nombrando tal cual. Es decir, cuando yo voy a clasificar una variable, tengo que decir, si digo que es cuantitativa, tengo que también nombrarla como discreta o como continua a su vez. Pero ¿cuándo es continua o cuál es la diferencia con las discretas? Las discretas, digamos que son números enteros, no admite decimales. Y en las continuas sí. En las continuas son todas aquellas que pueden, entre dos números consecutivos, sí puede haber números intermedios. Es decir, por ejemplo, el radio de las llantas de un lote de autos, pues el radio de una llanta podría ser, por ejemplo, qué sé yo, si lo medimos en centímetros, es decir, qué sé yo, cuánto mide un radio de una llanta, podríamos decir 100 centímetros, y que la otra llanta o de otro vehículo mida 100.5 centímetros. Eso sí es posible porque lo vamos a medir. Y esa es una clave que ya la voy a aclarar más con detalle, lo de la medición. Por ejemplo, la temperatura. Con esta es un poco más clara la cuestión. La temperatura, aquí habla de una localidad en un mes dado, pero podríamos hablar de la temperatura de una persona. Una persona puede admitir temperaturas con decimales. Yo puedo tener 36.2 grados Celsius de temperatura. Otra persona puede tener 36.5. Otra puede tener 37 grados. Ya que esté cercano a fiebre, eso ya es otra cosa. Pero estamos hablando de las posibilidades de respuesta que puede obtener con la variable temperatura. Entonces, como la variable temperatura, por ejemplo, entre 35 grados Celsius y 36 grados Celsius, que son dos cantidades consecutivas, sí puedo tener valores intermedios. Yo puedo tener 35.7 grados Celsius de temperatura, 35.9, 36.0, 36.1, 36.12, etc. Eso es una de las posibilidades que da las variables cuantitativas continuas. El tiempo de vida de un aparato electrónico, por ejemplo, también podríamos pensar en un foco. ¿Cuánto es su vida útil o tiempo de vida? Cuando examinamos un lote de focos, por ejemplo, podríamos pensar que uno duró un mes y medio, o con fracciones de días, qué sé yo. Todas esas posibilidades se pueden dar con el tiempo, con la variable tiempo, en cualquiera de sus formas. Entonces, todos este tipo de variables son continuas, cuantitativas continuas. La estatura, el peso, son variables cuantitativas continuas. Muy bien, una forma para que no se nos olvide o con la que podemos fácilmente clasificar una variable cuantitativa, ya sea discreta o continua, es con lo siguiente. Las variables discretas son el resultado de contar. El número de hijos, por ejemplo, es el resultado de contar cuántos hijos tienen en un hogar. Si no sé yo, si la persona no me dice, pero veo que están todos sus hijos ahí, quiero saber cuántos hijos tiene, entonces solo los cuento. En un caso extremo, ¿verdad? Porque si es rápido se puede recoger el dato, pero es un resultado implícito de contar, por lo menos. La cantidad de autos en un parqueo se obtiene contando cuántos autos hay en el parqueo. Las acciones vendidas en la bolsa de valores se conoce contando cuántas hay. Y así sucesivamente. Entonces las variables discretas son el resultado de un conteo, el resultado de contar. Y las continuas son el resultado de una medición o resultado de medir. Cuando hablamos de medir, lo podemos hacer con un instrumento especializado para la variable que se quiere medir. Por ejemplo, el peso, necesito una báscula. Puede ser una báscula calibrada, qué sé yo. Para la estatura necesito una cinta métrica, por decir algo. Esos son los instrumentos que utilizo.
Para medir la temperatura utilizo un termómetro. Entonces las variables continuas siempre van a necesitar de un instrumento de medición. Podría ser calibrado o no, eso dependerá de la rigurosidad con la que se quiera medir el dato. Pero lo de la calibración ya es una cuestión ya más técnica. Pero la clasificación de la variable es discreta si es el resultado de un conteo, continua si es el resultado de una medición.